Bienvenidos a Misterio 4. Suscríbete. Bienvenidos, queridos amigos, soy O'Connor y como no, hoy aquí en Misterio 4 en mi canal os voy a contar la verdadera historia de Santa Bárbara, una santa tremendamente con una historia llena de fe y una historia de justicia, ¿no? Divina, y una historia realmente preciosa. Es una santa, deciros, que se la representa también con el color rojo, ¿no? Y es una santa que vivió en lo que hoy se conoce como Turquía. Murió en el año 306, el 4 de diciembre del año 306, y fue una joven, porque al final esta santa murió joven, que desde pequeña sobresalía por su belleza. De hecho, eso le llevó a su padre Dioscoro a encerrarla en una torre que mandó construir durante uno de sus viajes y pidió que hicieran dos ventanas, y esta Santa Bárbara, pues con su fe pidió que se hicieran tres ventanas, lo cual luego fue algo que evidentemente pues su padre a posteriori se dio cuenta, y evidentemente pues esto no le gustó nada. Ella lo hizo para adorar, como adoración y como fe, para tener, digamos, las tres direcciones dentro de esa torre, ¿no? Y ella se entregó en virginidad, se entregó como virgen y como mujer a Dios, porque su padre quiso relacionarla con otros príncipes, porque su padre era de hecho un rey y tenía un poder económico y, digámoslo, político en aquel entonces, en esa época, y quiso relacionarla, quiso casarla con diferentes príncipes, diferentes hombres. Y a ella, cuando se lo pidió, dijo que le pidió y le suplicó, bueno, realmente le pidió a su padre que por favor no lo hiciera, que no la obligara a casarse, porque no lo veía así, no quería casarse y solo estaba casada con Dios, ¿no? Digamos, es decir, entregada a Dios en esa, vamos a llamarle penitencia, o más bien por voluntad propia, ¿no? Por voluntad de fe divina, de querer estar solo ante ella, ¿no? Es verdad que en esa época pues se hablaba mucho de su belleza. De hecho, ella se dejó crecer el pelo para mientras que estaba en esa torre, que estaba siempre custodiada por militares que mandaba su padre, pues ella se peinaba, y su padre pues también la cautivaba pues con bonitos vestidos, con joyas, para que ella se entretuviera. Pero realmente la conexión entre ella y su padre eran distintas, porque su padre era un perseguidor de los cristianos, y al enterarse de que esta Santa Bárbara pues era cristiana, algo que era perseguido en aquella época, decidió nada más y nada menos que denunciarla y llevarla ante el pueblo, ante la justicia y ante el pueblo. Deciros que Santa Bárbara es la santa de todos, de la muerte repentina, por ejemplo, de personas que están en peligro, por ejemplo, de la artillería, del fuego, de todo lo que tiene que estar relacionado con el riesgo, los mineros, bomberos también, es decir, sobre todo con esos momentos en los que el fuego y, digamos, repentinos pueden poner en nuestra vida en peligro, o de las personas, pues se suele aclamar a esta santa por ello. El color rojo de llevar algo ese día por esta santa, y del color rojo de esta santa, viene del cáliz que porta en su mano, en representación a la sangre de Cristo, y luego también la palmera, que simboliza, digamos, pues la victoria. También hay un momento en el que Cristo le entrega, estando en esa torre custodiada y de la que no podía salir, le entrega como obsequio, como compromiso de ese acto de virgen, de quedar virgen, de quedar entregada plenamente a Dios, pues le entregó un anillo de oro y una palma que también porta en su mano. Hay que ver, la palma simboliza pues, y el anillo simboliza ese tesoro que tendrá en el paraíso, es decir,
un tesoro muchísimo mayor de lo que podamos tener en la vida real, algo que es así, algo que en lo que yo creo firmemente, algo en lo que creían los egipcios, por ejemplo, es decir, que el mayor tesoro, que la mayor vida y la mayor plenitud se vive después de esta vida. Aún así, evidentemente hay que intentar vivir con máxima plenitud, con mayor bondad, con mayor humildad y haciendo lo mejor posible la vida para ser felices y evidentemente crear aquí un paraíso también en la tierra, ¿no? Pero que realmente todo aquel que es espiritual, y yo así lo vivo y lo siento desde niño, pues sé que el verdadero premio está después de la muerte, ¿no? Aunque haya que disfrutar y vivir toda esa vida del mismo modo y saberla disfrutar y saberla decidir en cada momento, que eso es lo difícil. Entonces, deciros eso, que efectivamente portaba esa copa con la sangre de Cristo, y también en otras imágenes porta una espada, porque su padre pues se puso extremadamente furioso por esta fe plena que tenía su hija y esa creencia en Cristo, en Dios, y como cristiana. Y deciros que evidentemente en esta época pues ser perseguido como cristiano, que lo eran perseguidos, y nada más y nada menos como su propio padre que la entregó, pues esta Santa Bárbara, aparte del suplicio que vivió durante su vida, porque no fue correspondida, no fue entendida, fue aislada, ella a base de los libros que su padre le daba y a base de la información que le llegaba, pues estudió y se desarrolló en la fe católica, es decir, en la fe cristiana, mejor dicho, en Cristo. Yo diferencio entre cristiano y católico en el sentido de que cristiano es Cristo, es Dios y es libertad también plena, como la que ella eligió de estar plena para Dios y ante Dios desde el principio hasta el final de su muerte y después de esta, ¿no? Y viviendo con plena fe en todo momento ese premio que sabe que iba a tener después de muerta, y que ya podía saborear en vida, porque la persona, o yo así lo vivo igualmente, las personas que como yo, como esta santa, viven y saben que todos esos buenos actos que hacemos, esa actitud buena que tenemos, y siendo buenas personas y cristianos y actuando bien, pues vamos a recibir un premio muchísimo más grande del que nos podamos imaginar. La fe va a ser mucho más grande, el amor va a ser mucho más grande de lo que nos podamos imaginar, el que vamos a obtener. Y esto es lo que principalmente pues sentía Santa Bárbara, ¿no? De hecho, al llevarla el padre ante la justicia, y como os digo, murió el año 306, un 4 de diciembre, pues este padre tan furioso permitió que la torturara, que la hicieran muchas torturas, que la quemaran incluso con hierros, bueno, le hicieron diferentes tipos de torturas, dependiendo la fuente donde miréis, vais a ver que la torturaron, o en el potro, bueno, de diferentes formas. Y el final de la historia es que después de toda esa tortura, cuando ya la iban a matar, cuando el verdugo iba a matarle, iba a cortarle la cabeza o iba a matarla, por así decirlo, cuando todo el pueblo estaba viendo esto, digamos que su padre se adelantó, se llevó a rastras por el pelo a su hija, y en la montaña, en el campo, digamos, pues fue cuando cortó la cabeza, ya fuera delante de todo el público, ¿no?, del pueblo, o en la misma montaña, cuando le cortó la cabeza con la espada. Por eso porta también una espada. Este padre, de vuelta a su casa, ¿no?, cuando bajaba de esa montaña, justo después de cortarle la cabeza, fue fulminado por un rayo de manera total y repentina. Por eso, de ahí la fe hacia esta Santa Bárbara, y por eso esa justicia divina, ¿no?, de que tuvo, ¿no? Es decir, esa fe divina, se hizo justicia, que claro, evidentemente pues este tipo de historias como la del propio Jesucristo se hicieron tan importantes pues por este tipo de cosas, ¿no? Porque eran algo como instantáneo, ¿no? Era algo en lo que la gente ya no les quedaba más que ver
que lo que ella estaba promulgando toda su vida, su fe, su cristiandad y su entereza, que en ningún momento cedió ante las amenazas de su padre, ante los maltratos, ante estar recluida sin libertad y ante muchas cosas que tuvo que sufrir esta persona, nunca cedió. La hicieron algo tremendamente injusto durante toda su vida y mucho más en los días en las que a esta santa pues la torturaron de diferentes modos, y qué peor que encima que su propio padre fue el que le cortó la cabeza y que posteriormente, pues como os cuento, fue fulminado por un rayo. Por eso de ahí la representación que vais a ver en sus estampas de un rayo por detrás de ella, o incluso que lo porta, de la copa con la sangre que representa la sangre de Cristo, el rojo que llevo yo, el rojo que lleva también ella, el rojo que lleva también el Sagrado Corazón de Jesús, en muchos santos, ¿no? Al final, el rojo representa la sangre de Cristo siempre. En cualquier medalla que veáis de cualquier santo, está representando esa parte, ¿no? La pureza, la conexión, la plenitud cristiana, ¿no? Y luego la palma igual, ¿no? Como la victoria. Y ese anillo que dicen algunas fuentes, pues que efectivamente, ¿no? que también se lo entregó a ella como digamos también cristiana y como reina de algún modo, ¿no? Como una cristiana verdadera, como una santa que es verdadera. Y nada, queridos amigos, quería contaros esta historia porque es una historia que además es muy bonita, es una historia de fe plena, es una historia que acaba curiosamente trágicamente, pero también acaba con justicia para hacer ver a todo el mundo que la verdad y que Dios existe, que es lo más importante, y por eso está santa, todo el mundo es tan devoto de ella, creen en ella, sobre todo en personas que están a punto de morir, a lo mejor en momentos de circunstancias repentinas, que hay otros santos también. Bueno, yo especialmente, pues claro que sí, que no he sacado este santo, pues San Benito Abad, os lo recuerdo también, pues es un santo que os va a proteger en todo contra el demonio y contra el mal, por supuesto. Aquí le llevo siempre conmigo. Y por supuesto, pues es un santo súper protector. San José también. Y bueno, todos al final, muchos en concreto y todos, ¿no? Pero bueno, que sepáis que esta santa es elegida por eso, por los artilleros y por el fuego, por todas las profesiones de riesgo y por todas las personas al final que repentinamente puedan sufrir una muerte o que estén en peligro, acordándose con ella, ¿no? Van a sentir seguro que esa protección, ¿no? que brinda y esa fe con la que al final nadie le pudo quitar a esta santa y que se llevó con ella y con Dios y que quedará por siempre y será intachable, ¿no? Así que, queridos amigos, espero que os haya gustado mucho este vídeo, esta historia de la Santa Bárbara, compartirlo porque es una historia preciosa. Suscribiros a mi canal de Misterio 4, también suscribiros a mi otro canal de Un Sentido Spain. Os va a encantar todo el contenido que tengo. Tenéis muchos más vídeos ahí de otros santos que he contado, de historias súper interesantes. Bueno, de cosas que estoy convencido que os van a encantar. Así que suscribiros, darle a me gusta y, queridos amigos, nos vemos en el próximo vídeo.